comencemos a meditar en ellas. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 9, del verso 1 al 9. Hebreos 9, del verso 1 al 9. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9, verso 1 al 9. Dice ahí la palabra del Señor. Voy a leer. Siga con sus ojos la lectura. Usted puede seguir ahí en ese libro que tiene maravilloso en sus manos, o si no también aquí en la pantalla. Dice: ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hasta ahí la palabra del Señor. Déjenme hablarles por unos minutos sobre tres cosas que no pueden faltar en casa. Tres cosas que no pueden faltar en casa. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy gracias. En esta hora que vamos a recibir tu santa palabra, danos discernimiento de ella, que ella, Señor, supla la necesidad espiritual, emocional, completa de cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Señor. Tú conoces nuestra condición, tú sabes la problemática, tú sabes, Señor, de qué nos hace falta aquí en nosotros, Señor, y en nuestras casas. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Griten amén. Siéntense, por favor. Gloria a Jesucristo. Bien, hermanos, tres cosas que no pueden faltar en casa. Déjenme decirles primeramente que habiendo nosotros conocido al Señor Jesús y habiendo sido salvos por Él a través de la revelación de lo que es Jesucristo como el Salvador del mundo y como el Señor de la iglesia, la cual es su cuerpo, pero que también nosotros reconocemos que cuando nos unimos como iglesia, somos una casa con Él. Así que eso es bien importante que sepamos que cuando hablamos de casa, hablamos de tres casas, propiamente hablando. Primero, nuestra casa espiritual, la casa que cada uno es dentro de sí mismo. Recuerden que nosotros éramos antes, nuestra vida, nuestro cuerpo era cueva de ladrones, porque habían todo tipo de cosas dentro de nosotros que no servían para nada. Pero el Señor convirtió esto que era cueva de ladrones en templo del Espíritu Santo. Así que cada persona tiene una casa en sí mismo, el cual es templo. Ya no se llama casa, sino templo. Amén. Y el Primera de Corintios, capítulo número 3, quiero que mire esa cita, por favor. Dice aquí la palabra del Señor. Dice el verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga eso, ahí está diciendo que ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga esto: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y para que un templo, una casa, tu cuerpo,
tu vida sea santo, necesita tres cosas que les voy a explicar luego. Ahí en el capítulo 6, verso 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nos referimos a lo que es justamente tu vida como una casa espiritual. Pero en esa casa que es tu vida se necesitan tres cosas. Ahora vamos a la siguiente casa. La siguiente casa es su casa, el lugar donde usted vive con su familia, el lugar donde usted vive con sus hijos, allí donde usted mora con su familia, su esposa, sus hijos. Allí lo que es el entorno o el núcleo familiar también es una casa. Lo llamamos así porque ahí es donde vivimos, bajo un mismo techo. Amén. Bajo ese mismo techo necesitamos tres cosas. Tres cosas para que ahí, justamente en ese lugar, se mantenga la presencia de Dios. Nosotros necesitamos tener en cada una de nuestras casas la presencia de Dios. Amén. Sin eso no la hacemos. Sin eso hay un peligro grandísimo, enorme. Un peligro, hermano, terrible, sobre todo para lo que se espera de la familia en los años que vienen. Ahora, la tercera casa es la casa de Dios. La casa de Dios. Como lo dice aquí, justamente en el libro de Timoteo, según primera de Timoteo capítulo 3, dice aquí la palabra del Señor, el capítulo 3 verso 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que nosotros cuando nos reunimos aquí como iglesia, eso lo llama el Señor una casa. Una casa, y es su casa, la casa de Dios. Y aquí también se necesita que hayan tres cosas. Amén. 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 Gloria al Señor. Ahora, recordemos, hermanos, ya que puse en contexto todo lo que tiene que ver casa, la individual, la familiar y la de la iglesia. Entonces ahora voy a mostrarles cuáles son esas tres cosas que no pueden faltar en una casa. Bien, para esto pues tomamos lectura del capítulo 9 de Hebreos y nos muestra aquel santuario terrenal que tuvieron los judíos allá. Porque recuerden, hermanos, que después de que el Señor dejó su convivencia con Adán y Eva, porque ellos vivían en un mismo lugar, Dios vivía con ellos, compartía con ellos, tenían una convivencia, una comunión perfecta, pero por el pecado, entonces eso se deshizo esa relación, se deshizo esa comunión y se perdió. Pero Dios no estaba contento, así que el Señor llamó a un hombre para hacer de él y sacar una familia, sacar un pueblo, y es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ya saben, fue sacado de los lomos de Abraham y cayeron allí cautivos en Egipto, porque se olvidaron de los mandamientos del Señor, se olvidaron de las enseñanzas de Abraham y cayeron allá en aquella condición. Pero era su pueblo, era el pueblo de Dios. Y recuerden que el Señor, antes de volver con ellos en convivencia, en esa última plaga, el Señor les dijo a ellos que se reunieran en cada casa. ¿Se acuerdan? Que se reunieran en cada casa y que en cada casa tuviesen como un encuentro, una cena, una Pascua. Y esa reunión era importante allí porque el Señor quería establecer con cada familia nuevamente una relación, hermanos, íntima, y una relación que quería Él comenzar a tener con su pueblo. Ahora, cuando son sacados al desierto para vivir con Dios, entonces ahí es cuando el Señor dice: quiero hacer casa, quiero habitar con ustedes, quiero tener comunión con ustedes. Y entonces se erige el tabernáculo de reunión. Ustedes han oído mucho de eso, lo han leído, lo acabamos de leer, que ese templo, ese santuario
terrenal que el Señor puso en medio de ellos, y es lindo porque el Señor era el deseo de habitar en medio de su pueblo, de tenerlos allí, el padre con sus hijos en casa, y ahí hace el Señor una casa, ahí hace una casa hermosa, un tabernáculo lo llama la Biblia, y ese tabernáculo allí está, hermano, y hay un atrio exterior, pero hay una casita en el medio. Hay una casa allí que se divide en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en esas dos partes hay algo. Entre más la persona se acerca, más comunión va teniendo con Dios. Así que ellos entraban allí por las puertas de aquel tabernáculo, y ahí lo primero que encontraban era el arca de los sacrificios, el arca de bronce, el arca que allí era donde se hacían los sacrificios para que hubiese justamente a través de la muerte hubiese una reconciliación con Dios. Y luego, hermanos, había un lavacro antes de entrar a la casita aquella donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí había un lavacro donde tenían que lavarse los sacerdotes antes de entrar. Al lugar santo podían entrar todos los sacerdotes de la tribu de Leví, podían entrar no todo el mundo, solamente los de la tribu de Leví que servían ahí, porque dentro de la casa, de esa intimidad con Dios, allá en las recámaras interiores del Señor que él tenía en esa casa, estaba dividido en dos partes: el lugar santísimo, donde no podía ingresar, como lo leímos hace un momento, solamente una vez al año puede ingresar el sumo sacerdote, y tenía que entrar con sangre. ¿Por qué? Porque tenía que haber sangre para poder tener reconciliación por el pecado el hombre con Dios, porque él lo había dicho: la paga del pecado es muerte. Toda persona que esté habitando en el pecado, que tenga contacto con el pecado, que esté en pecado, está muerta para Dios, está muerta espiritualmente, está muerta. Pero entonces, ¿qué pasó? Ahora nosotros sabemos que vino la vida. Ahora sabemos que Jesús es la vida y que la vida se manifestó. Amén. Y que vino a nosotros, y vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que anteriormente la sangre que usaban justamente esos sacerdotes para introducirlas en el lugar santísimo y colocarlos sobre el propiciatorio, era una sangre de animales que no quitaban el pecado, cubrían el pecado. Pero cuando llegó Cristo, entonces se hizo evidente de que Él, como el Cordero inmolado, el Cordero inmaculado, hermanos, que entró por una sola vez allí, hermano, y nos dio acceso ahora a ese lugar santísimo, ese lugar que solamente entraba un sacerdote. Ahora miren, nosotros todos estamos en el lugar santísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo por el sacrificio, por la muerte, por la sangre. Qué importante es la sangre del Señor Jesús, el cual nos limpia de todo pecado. Aleluya. Piénselo muy bien, hermano y hermana. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos hace aceptos ante la presencia del Señor en su intimidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le quiero decir una cosa: si usted va a mi casa, el lugar al cual usted entraría por última medida sería a la recámara donde duermo con mi esposa. Usted podrá estar en la sala, podrá estar en la cocina, hasta me pedirá que le preste el baño, pero usted no entraría a mi habitación, ¿verdad que no? Eso es algo muy íntimo, muy personal. Eso hizo el Señor dándonos acceso al lugar santísimo. Ahora, pero ese lugar estaba dividido en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo podían entrar todos los sacerdotes, porque ahí habían tres cosas. Ahí empecemos ya, lleguemos al tema. Habían tres cosas allí, dentro de esa casita que se llamaba el lugar santo. Y estaba separado el lugar santísimo del lugar santo por una cortina, por un velo. Desde arriba hasta abajo había una división ahí. Pero lo interesante es que habían tres elementos ahí en el lugar santo, y esos tres elementos lo acabamos de leer. Lo primero que quiero notar aquí es que había el altar del incienso. ¿Dónde se ubicaba el altar del incienso? Cerca al lugar santísimo. Era la parte más
más apegada al lugar santísimo. Lo que estaba más cerca al arca del pacto era el altar del incienso. Y ahí, ¿qué se hacía en ese altar? Dios había dado la orden de preparar unos ungüentos aromáticos para quemárselos al Señor, y había que hacerlo como Dios lo había dicho. Nadie podía inventar un olor. El Señor había dicho: van a escoger esto, esto y esto, y ahí van a quemar el incienso, porque eso que viene ahí, eso lo quiero oler yo quiero oler eso, ese es mi olor. Es como la mujer que nunca cambia de perfume. Me gusta el Chanel Coco, y ese es el que uso, y no lo cambia por nada, porque ese es el olor que le gusta a ella. ¿Estamos o no estamos? Ese era el olor del Señor, le gustaba ese olor. Y le había dicho: lo van a hacer así. Un día, pues ya los hijos de los hijos de Aarón, Abad y Abiú, se emborracharon. Pues allá se quedaron en una fiesta un domingo, yo no sé. Y por allá se emborracharon y llegaron como ebrios y prepararon, y les tocaba a ellos entrar allí y preparar el incienso. Y lo prepararon, pero lo prepararon no como Dios lo había dicho. Y cuando ellos lo prepararon, ahí entonces lo presentaron. El Señor: ¿esto qué es? E inmediatamente cayeron muertos los dos, muertos completamente, porque Dios lo había advertido. Dios pone advertencias. Dios es bueno. A Dios no le gusta estar matando a la gente, pero cuando la gente no atiende las advertencias, entonces ahí caen en esa situación. Bueno, eso pasó, eso es aislado, pero ese olor ahí del incienso, eso era algo especial para Dios. Ahora, todo tiene una simbología, lo acabamos de leer, un símbolo. Pero el siguiente elemento que había allí era una mesita también de oro, donde habían 12 panes. 12 panes. Ahí habían 12 panes en esa mesita. Y al otro lado, sí, aquí estaba el incienso cerca al lugar santísimo, aquí el altar del incienso. A este lado estaba la mesita con los panes, y a este lado estaba el candelabro. El candelabro, el cual tenía aceite. Y esas tres cosas, hermanos, escuchen esto, se lo voy a leer ahora en un momentito. Esas tres cosas tenían que estar ahí todos los días. Todos los días. La lámpara tenía que arder de día y de noche, tenía que estar alimentada de día y de noche. El incienso había que hacerlo todos los días, y el pan había que hacerse todos los días. Dije todos los días. Amén. Entonces, aquí es interesante esto. Dios había dicho que la luz del candelabro debía alumbrar permanentemente de día y de noche. Los panes eran sin levadura y eran cambiados diariamente. Y el incienso, vamos, llamémoslo rito, ese rito tenía que hacerse diariamente. Ahora, nosotros, ahora, en este tiempo, como lo explica ahí, en aquel tiempo ya ese tabernáculo terrenal ya cambió. Ya no es así. ¿Por qué? Porque Dios ahora, en esta dispensación, en la dispensación de la gracia, estando nosotros ahora aquí siendo parte de la iglesia, ya el velo no existe. Ya el velo se rompió el día que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Ustedes saben eso. Y nos dio acceso al lugar santísimo. Ahora ya no hay un altar del incienso. Ahora ya no hay una mesa con panes sin levadura. Y ya no hay un candelabro. Literalmente no lo hay. Pero sí, simbólicamente sí hay. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a hacer entonces para tener dentro de mí un altar del incienso, una mesa con panes y un candelabro? De ninguna manera. Eso podía ser en su casa, podía ser aquí, pero no es así. ¿Por qué? Porque ya el Señor estableció que todo esto se ha hecho de otra manera. Ya es simbólico. Ya eso pasó. Y miren bien,
en un principio las cosas cuando son nuevas son muy bonitas, pero por el tiempo se van envejeciendo, van perdiendo su brillo, van perdiendo su esplendor, ¿verdad? Con el tiempo, todas las cosas, ustedes se han dado cuenta, se compra un carro nuevo y cuando usted viene un carro nuevo hasta huele todo, uy, que cierto, es bien bonito y todo, pero va pasando el tiempo y ya deja el olor, ¿verdad? Ya deja el brillo, se van gastando por acá, se van gastando todo, porque así todo tiene un deterioro. Pero lo espiritual no se deteriora. Lo espiritual, hermano, no se envejece. En lo espiritual no pierde su brillo. Hermano, no pierde su eficacia. Amén. Hermano, un candelabro de esos que hubiera sido modelo 72 al año 90, pues ya estaría por ahí con las boquillas todas de pronto tapadas por tanto quemarse así, ¿verdad? Se va envejeciendo y de pronto hasta son 7 boquillas y solamente sirven 5 porque ya está viejo. Hay que pensar en cambiarlo, todo eso. No, hermano, por eso esta dimensión humana va a pasar. Hermano, hasta usted se envejece. Bueno, yo también, ¿verdad? Yo empecé este ministerio aquí sin canas y mire cómo estoy llenándome de canas y arrugas y todo eso. ¿Y qué pasa? Uno se va envejeciendo, pero hay algo, hermano, y el apóstol Pablo lo dice: aunque nuestro ser exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día con día. Aleluya. Así que ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor, hermano? Lo que se ve, lo material, lo tangible o lo intangible. Lo que no se envejece, lo que no se acaba, lo que no pierde su brillo. Dígame por favor, ¿qué prefiere usted? Yo creo que prefiero esta dimensión espiritual que no la anterior, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso le quiero decir que cada cosa tiene un símbolo. El altar del incienso simboliza la oración. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La oración, eso simboliza la oración, es tipo de la oración. ¿Qué son los panes sin levadura? Es nada más ni nada menos que la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es un pan sin levadura, no tiene nada. Así como el Señor es sin levadura, así son esos panes. Y tenemos también, hermano, entonces, ¿de qué es símbolo la mesa con los panes? De la palabra de Dios. ¿Y de qué es símbolo el candelabro? Del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces hay 3 cosas que no pueden faltar en mi casa, en su casa y en esta casa, y es oración, palabra y Espíritu Santo. Vamos, anímese, hermano. Empecemos con el altar del incienso. Es interesante esto, hermano. Yo me gozo cuando yo veo estas cosas y lo estudio, porque veo como el Señor, todo eso que era físico, que era material, y que ellos lo volvieron como un rito, como algo ya tan mecánico. Pero nosotros con lo espiritual no se vuelve así, hermano. Nos alegra, a mí me alegra eso. ¿Por qué? Porque ahora, mire, hermano, ellos tenían que preparar esas especias, tenían que ser exactos para que el Señor se sintiera plácido ahí. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios había que satisfacerlo. Si usted y yo, en mi vida, en mi casa y en esta iglesia, no tenemos esas 3 cosas, aquí no está Dios. Ahí no se mueve Dios. Y hay tantas cosas que el Señor quiere hacer, pero por hacer falta un incienso, unos panes y una luz, por eso no vemos cosas grandes. Pero como estamos siendo esta mañana, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que si nos llevamos esas 3 cosas para meterlas en mi vida, para meterlas en mi casa y para meterlas en esta casa, no va a faltar la presencia de Dios, no va a faltar las obras de Dios, no va a faltar los milagros de Dios. Diga gloria a Dios, por favor. Vea, dice aquí Éxodo 31: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y un codo eran 45 centímetros. Cuando piense un codo,
un codo, 45 centímetros. Y dice aquí, será cuadrado de altura de 2 codos 90 centímetros aproximadamente, como esta que está aquí. Dice, y le harás de alrededor una cornisa de oro. Bueno, le harás también anillos para cuando se ore ya. Bueno, verso 5, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Lo más cerca a la presencia de Dios es la oración. ¿Me están escuchando, hermanos? Es la oración. La oración es el recurso más cercano a la presencia de Dios. No había nada más cerca a la presencia de Dios que el altar del incienso. Dice ahí, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, es decir, pegadísimo ahí. Y dice, miren lo que dice ahí, hermanos, tan lindo esto: donde me encontraré. ¿Lo están viendo, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Dónde qué? Donde me encontraré contigo. Yo me quiero encontrar contigo, dice el Señor. Quiero que levantes un altar de incienso para mí, porque me quiero encontrar contigo. Ay, Señor, dame las especias. Están en tu corazón. Háblame con sinceridad. Háblame con verdad. Dime lo que sientes. Dime lo que sufres. Dímelo. Porque ese es el incienso que yo quiero. 2 hombres subían al templo. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se golpeaba el pecho orando a sí mismo. Eso no era aromas que le gustaron al Señor. Señor, mira que soy. Yo no soy como aquel que impío ese, ladrón. Ayuno 2 veces a la semana, doy todos mis diezmos. Uy, estoy full. ¿Usted cree que eso es unas especies que el Señor huele? No, a cambio el otro ni siquiera quería subir su cabeza, sino que le decía: Señor, sé propicio a mí, soy pecador, te falto, Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Esas especias de aquel me gustan más que las de este aquí. ¿Cierto? Me gusta más la sinceridad, me gusta más que me abra el corazón. Y usted lo puede hacer. Hágalo en su casa. Hágalo. Esto trae tantos beneficios, hermanos. Tantas cosas que van a pasar en su vida, en su casa y en esta iglesia. ¿Quieren ver el ejemplo? Se lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Pero también dice el verso 7. Miren lo que dice el verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. ¿Sabe qué está diciéndote el Señor? Te está diciendo: mi hijo, mi hija, venga por la mañana, venga, hablemos. Me quiero encontrar contigo. Tienes tantos problemas, tienes tantas situaciones. Encuéntrate conmigo. Quiero que estés por la mañana. ¿Sabe que es tan lindo eso, hermano? Y yo les voy a decir algo: el que no se encuentra con Dios por la mañana no se encuentra en todo el día. Y ese aroma, esas especias están en tu corazón. Y son simplemente 2 cositas: la sinceridad y la verdad. Dime lo que pasa, dime lo que sientes, dímelo. Hay personas que les daría vergüenza venir al pastor y decirle: pastor, ¿sabe que hice esto? ¿Sabe que he hecho esto? Pero ¿sabe que no le dé vergüenza delante de la presencia del Señor? Háblale. Dile: Señor, yo hice esto y hasta me avergüenzo. Dije esto, sentí esto, viví esto, lo que sea. El incienso es algo que trae cosas extraordinarias. Ahora miren, venga, escuchen esto. Mire, hay hogares lindos en la Biblia, pero hay uno que me llama mucho la atención y vamos a mirarlo aquí esta mañana. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
Yo le quiero decir a todos ustedes que aquí la Biblia nos llama que ustedes todos, los bautizados, son sacerdotes. Si tiene alguna duda, pregúntele al Apocalipsis capítulo 1 y el capítulo 5. ¿Okay? Si tienen alguna duda. Bueno, bien, entonces dice aquí, dice, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, ese hogar, esposo y esposa, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Escucharon eso? Es decir, un esposo y una esposa que estaban, pero mire qué belleza. Mire, hermano, qué hogar tan bonito. ¿Será que en la iglesia podemos tener hogares así? Ese amén, bueno, yo sé que es por el tapabocas, pero yo sé que puede salir con mejor. Amén. ¿Qué pasa allí? Era un hogar, esposo y esposa, pero tenían una situación como puedes tener tú, como puedo tener yo. Alguna situación, ellos tenían su situación. ¿Cuál era? No tenían hijo. Ella era estéril y ambos eran ya viejos. Así que cerrado el negocio para hijos. Nada de muchachitos. Algunos dirán, ay, gloria a Dios. No, ¿cuál? Es mejor los niños. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a lo acostumbrado del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¡Qué privilegio! ¿A cuántos les gustaría vivir en ese tiempo y tener el privilegio de estar ahí? Tenemos ahora otro privilegio mejor, hermano. Todos podemos hacer eso, pero él tuvo ese privilegio. Y dice, entrando en el santuario del Señor. ¿Sabe cuál es el santuario del Señor? Esta casa y su casa. ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la hora del incienso. Orando, todo el mundo afuera de esa casa. Ahí afuerita en la casa, es decir, en la misma casa estaban afuera, ahí dentro de la casa, pero allá afuerita de la casita estaban todos. ¿Qué estaban haciendo? Entonces, si el papá ora, ya lo dijeron ustedes, aunque por dentro de ese tapabocas la mamá ora y los hijos oran. Pero ella era estéril, era imposible. Pero como estaba allí ese hombre quemando un verdadero incienso, sincero delante de Dios y con la verdad delante de Dios, entonces ¿qué pasó? Algo va a pasar. Porque el que está recibiendo ese incienso es el Dios Todopoderoso. Y si hay un problema en la casa, y si hay un problema ahí, hermano, lo que pase, ahí está el Dios que todo lo puede. Aleluya. Bueno, ¿qué pasó? Estaba en eso cuando se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel. ¿Cuánto hacía que no aparecía un ángel? Más de 400 años. Dios tenía completamente silencio en la tierra. Nadie. La siguiente aparición después de 400 años, después del profeta Malaquías, lo primero que Dios hizo fue mandar a ese hombre que estaba haciendo ese incienso, hermano, un ángel. Fue la primera aparición de algo de Dios después de 400 años de silencio. ¿Y qué pasó, hermano? El ángel se le apareció ahí al lado derecho del altar del incienso. Y se turbó, claro, se asustó Zacarías. Uy, ¿qué es esto? Se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. No temas. Hermano, que tienes problemas en tu hogar, no temas. Hermana, que tienes problemas en tu hogar, no temas. Muchachitos que ven a sus papás peleando, no temas. No temas. Y entonces le dijo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Se dan cuenta que no dice tu incienso fue recibido, sino que fue? Tu oración ha sido recibida. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará. ¿Y cómo así? ¿No eran estériles y estaban viejos? Habían dos causas por las cuales no podían tener hijos. Primero, porque esa mujer era estéril. Y segundo, porque ya no.
Entonces, pero llegó el Dios todopoderoso, el que hace lo posible, lo que hace de lo imposible lo hace posible. Yo arreglo este asunto. Porque, hermano, una pareja que vivan así, piadosamente, que sea el buen esposo, ella buena esposa, que ella haga lo que tenga que hacer y que él tenga que hacer lo que tiene que hacer, hermano, cumpliendo sus deberes como esposo, ella como esposa. Hermano, como el Señor dice, no, pues aquí lo que faltan son niños, porque van a tener un buen ejemplo, porque van a crecer. Pero mire lo que dice aquí, hermano. Oiga eso, ese es el premio de la fidelidad, de lo que es hacer orar con sinceridad y verdad. Mira lo que dice aquí, hermano. Esa mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Hermano, yo le hago una pregunta aquí. Esta semana usted, hermana, que estuvo ahí con sus hijos le produjeron gozo y alegría? ¿O este muchachito tan rebelde? Pero aquí está diciendo, oye, ese niño que van a nacer les va a producir a ustedes gozo y alegría. Mientras que unas quieren abortar, aquí esta quería tener. ¿Y qué pasó, hermano? Tendrán gozo y alegría y se regocijarán muchos en su nacimiento. Claro, pero no solamente eso. Vea lo que viene, hermano, vea lo que viene. Porque será grande delante de Dios. Claro, hermano. Usted se está imaginando, no un enanito, sino grande delante de Dios. Grande delante de Dios, dice aquí, y será lleno del Espíritu Santo. Oh my God. Aún desde el vientre de su madre. Wow, hermano. ¿Usted sabe lo que se necesita para que un niño en este tiempo reciba el Espíritu Santo? Hermano, necesitamos como unas 5 convenciones. Necesitamos, hermano, que sus papás, pues yo no sé, ayunen, no sé, para que puedan recibir el Espíritu Santo. Pero este es que desde allí, desde adentro del vientre de ella, iba a ser. Porque claro, ¿cómo el Señor va a llenar desde el vientre a una mujer del Espíritu Santo si la mujer anda más por allá, despibilada así, mirando qué se compra, qué se pone? Mira a ver cuánto gano más aquí, cuánto gano allá. Desde el vientre. Y ese niño hará que los hijos de Israel se conviertan al Señor. Yo no dudo, hermanos, y de aquí, de esta casa han salido familias así, y sus hijos hoy son predicadores. Y están allá haciendo esto que dice el Señor. Ya están predicando, haciendo que la gente se convierta. Y vienen más de esta iglesia. Alguien grite amén. Y vienen más. El Señor va a levantar. ¿Sabe por qué? Pero eso no se puede decir, no, es que esa fue la suerte de mi hijo. Eso no es suerte, hermanos. Eso es que un padre y una madre están ahí, hermanos. Porque usted, le voy a decir, hermanos, usted está para levantar hijos, pero no hijos que se pierdan en el mundo. No que a los 13 años esa muchachita ya no quiera obedecer, ese muchachito está todo rebelde, esa muchachita va a quedar embarazada a los 14 años. Y ese hijo ya está buscando cómo meter marihuana. Y el primer paso es la marihuana, y luego viene la cocaína, y luego viene el homosexualismo, y va a terminar haciendo una cantidad de cosas que va a ser tu dolor. Y hay cosas, hermanos, que Dios habla hoy, y que si no se pone atención, si usted no pone estas 3 cosas en su vida, en su casa, y no las tenemos aquí en esta iglesia, hermano, se pierden nuestros niños. Y le voy a decir, hermano, el muchacho que se va de esta iglesia se pierde. Dígame cuál no está perdido. Dígame cuál no está perdido. Si se va de la casa, cuando se va se pierde. Es mejor que esté ahí. Los muchachos que están aquí, los jóvenes que están aquí, no se van a perder porque están en casa. Porque aquí hay 3 cosas: hay incienso, hay pan y hay luz. A ver, voy a hacer una pregunta.
Bueno, sigamos con el pan. Pan es la palabra de Dios. En ninguna casa, ni en la suya, en su propia vida, ni en su casa puede faltar la palabra. Admiro a esos niños que están allí con la palabra. Están comiendo pan, pero que sea pan sin levadura. Están comiendo pan. Y en las casas tiene que haber pan. Y en mi casa tiene que haber pan. Y en su casa tiene que haber pan. Y en esta iglesia, ¿hay pan o no hay pan? Hay pan. Es lo primero que yo digo, hermano. En esta casa, aquí en esta casa, ¿hay incienso o no hay incienso? Hay incienso, hay oración, hermano. ¿Hay pan o no hay pan? Hay pan. ¿Qué pasa si hay pan en una casa? Vamos a Marcos capítulo 2. Miren lo que pasó. Entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Sí, en casa. A ver, ¿cuál es el apellido suyo? Dígalo, vamos, saque la boca. ¿Ah? Bueno, en su casa. Jesús estaba en esa casa e inmediatamente se juntaron muchos. Si quieren que se junte la casa, usted sabe que hay casas donde todos están divididos. ¿No se han dado cuenta? Ella está por un lado con su celular y él también por allá con su tableta. Pero no solamente el papá y la mamá, los niños también ya tienen su tableta y tienen su celular. Y todos con su mundo, todos juntos. ¿Cuál juntos? Hace rato están divididos. Pero ¿qué pasó aquí? Dice que cuando el Señor estaba allí, se juntaron muchos y les predicaba la palabra. Cuando hay predicación en una casa, esos niños, a ellos no les aparece la rebeldía. Porque hay niños rebeldes porque no hay palabra, no comen pan. Porque el pan sin levadura no produce rebeldía. Uy, me salió verso. ¿Cómo fue que dije? Anótenla por ahí. Claro, hermanos. Entonces, oiga esto. Como había palabra, por ahí apareció un paralítico y lo trajeron a esa casa. Hermanos, y es que la palabra tiene un ingrediente para sanar, para libertar y para perdonar. Digan gloria a Dios, hermano. Amén, hermano. Así de que si hay incienso y hay pan, entonces habrá, hermanos, en esa casa habrá perdón de pecados, habrá sanidad y habrá liberación. Y eso fue lo que pasó en esa casa. Inmediatamente alguien había traído a un paralítico, lo pusieron frente al Señor. El Señor lo miró y claro, es que con la palabra, hermano, es que en esta casa el paralítico se va a levantar en el nombre de Jesús. El enfermo se va a sanar en el nombre de Jesús y habrá salvación en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el Señor, y al ver la fe de ellos, la fe, porque la palabra produce fe. Amén. Eso es fe, hermanos. ¿Qué pasa? Le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que trae convicción de pecado? La palabra. La palabra es la que nos convence. Entonces ya nos arrepentimos ahí en la presencia del Señor. Hermano, esto es tan hermoso, tan maravilloso, que el Señor Jesús, si hay palabra, habrá milagros en su casa. Vamos concluyendo. Y aquí viene el candelabro de oro. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite y puros de olivas machacadas para arder. Bueno, a ver, ¿qué es lo que falta aquí? El candelabro. Dígame una cosa. Si hay luz en una casa, ¿la gente se pierde? Y si no hay luz, se pierde. ¿Se pueden perder a alguien? Hermano, yo tengo un hermano que necesita GPS hasta en la casa, porque hasta en la casa se pierde. Pero es la verdad. Lo molestamos con eso, porque por cada rato se pierde. Pero bueno, lo único que yo le digo es que si hay luz, nadie se pierde. Ahora, ¿qué pasó aquí? En el capítulo 10 de Hechos vemos a un hombre llamado Cornelio, el cual tenía incienso, pero no tenía ni panes ni luz.
¿Y qué fue lo que pasó? Para redondear la historia e irnos rápido ya para la casa, porque ya se me fue el tiempo. ¿Cómo les parece, hermanos, que este hombre, cuando estaba orando, cuando tenía el incienso encendido, cuando estaba orando, se le apareció un ángel y le dijo: oye, Cornelio, tu oración ha sido oída delante de la presencia de Dios, tus ofrendas y tus limosnas han llegado ante la presencia de Dios, pero te falta algo, necesitas pan y necesitas luz. Ay, entonces ¿qué hago? Manda a llamar al que tiene el pan y yo le pongo la luz. Yo le pongo la luz, le dijo el Señor. Ah, listo. Y se fueron a buscar al que traía el pan, al panadero. ¿Y sabe quién era el panadero? Pedro. Y cuando Pedro llegó, estaba la casa llena, hermano, llena de los familiares, porque el Espíritu Santo no es solamente para usted, es para también toda su familia. Amén, digan gloria a Dios. Y en esa casa no había sino, ¿qué había en la casa de Cornelio? Solamente incienso, pero faltaba el pan. Y llegó el pan y Pedro comienza a predicar la palabra de Dios, hermano. Y cuando estaba predicando la palabra de Dios, ¡prum!, conectó la luz el Señor. Llegó la luz, hermano. Esa casa quedó completa y todos hablaron en lenguas según el Espíritu. Y cuando Pedro se dio cuenta de que Dios había puesto luz en esa casa, entonces dijo: ¿y qué impide que esos también sean bautizados? Póngase de pie, hermano. Yo le pido, por favor, hermana que está aquí, hermano, ojalá que esta palabra sea suficiente para que en nuestras casas, hermanas y hermanos, haya incienso, haya pan y haya luz. Sin esas tres cosas no hay salvación, hermanos. No hay presencia de Dios. Y Dios quiere ayudarnos. ¿Sabe cuántas hermanas aquí? Porque la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántas van a procurar poner incienso ahí? Dígame, por favor, dígame algo. Dígame algo. ¿Cuántos hermanos van a poner incienso como Zacarías? Por favor, hermano. Oh, hermano, ¿sabe una cosa? Usted está recibiendo la palabra. Ponga mucho pan en su casa. Mucho pan. Esos hijos, póngale pan. Deles pan a sus hijos. Porque si usted tiene incienso y tiene pan, le conectan la luz en su casa. Y la luz es la llenura del Espíritu Santo. Y eso quiero en esta casa, que haya mucha luz, hermanos. Levante sus manos en esta hora. Levante sus manos. Y comience usted a hacer una oración y decirle: Señor Jesús, que haya oración en mi vida, que haya pan en mi vida, pero que sobre todo haya luz en mi vida. Aquí hay madres con sus hijos perdidos. Aquí hay padres con sus hijos perdidos. Usted lo sabe muy bien. Ya sabe la fórmula, hermano. Ya sabe la fórmula. Si quieres luz, tienes que proveerte de pan y de oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra, Señor, establezca en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de las casas esto, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús.